Ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente en este espacio del www.radiovictoriagt.com. Gracias por conectarse. Son las 8:06 aquí por Centroamérica. Hoy es sábado 19 de octubre. El mundo hoy llama a la prevención, a la concientización del cáncer contra las mamas, es decir, contra los senos. 2 millones de personas anualmente sufren, nuevos pacientes sufren este mal, este tipo de cáncer. Eh, Estamos en vísperas, amigas y amigos, desde lo que se llama Guatemala, del 20 de octubre, histórico aquí por las tierras de Guatemala, puesto que hace 80 años, cuando el calendario greco-romano marcaba 1944, sectores especialmente estudiantiles de la zona, de la clase media, de la zona urbana, profesores, etcétera, cansados de por alguna manera, perpetuidad del gobierno dictatorial de Ubico, se levantan, toman las calles y emprenden lo que se conoce como la Revolución Nacional, que no fue más que la segunda revolución liberal. Y de eso hablaremos hoy, a 80 años. Seguramente tendremos más contenidos que iremos generando en el transcurso de las horas. Y hoy estamos ya para hablar sobre ello con Marta Galván del espacio de Ishokib Miriam, que es donde lo que la conocemos, pero también está nuestro compañero Ubar Ventura, él está ahí con el nombre de FIFA, lo están viendo ustedes allí. Él es del espacio de Afopadi, una comunidad que hace también procesos de nuevos estilos de vida desde el área rural o desde fuera del asfalto. Marta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Habíamos conversado contigo. Bueno, qué es lo que usted conoció, ya sea por la literatura o por la formación, de lo que fue la Revolución del 44? A ver, entremos por ese lado, por favor. Adelante, Marta, y salud de la audiencia. Muy buenos días, mi nombre es Marta Galván, ¿verdad? Soy representante de Ishok Miriam, también soy una mujer que emana de la tierra, ¿verdad? Que vive en esta linda y bella Guatemala, que también soy parte de la misma primavera y también lucho y trabajo, ¿verdad? Pues para lograr un mundo mejor, definitivamente para cada uno de nosotros. Entonces podemos ver, ¿verdad? Pues de que la revolución de 1944, también conocida como la Revolución de Octubre, marca un punto importante, ¿verdad? Tanto es así, pues, de que se le llaman la primavera democrática, ¿verdad? Y con el presidente Juan José Arevalo Bermejo, entonces se empieza a gestar una nueva democracia, se puede decir, ¿verdad? Pero eso fue también dada a través de las luchas populares que tuvieron tanto los estudiantes, también una parte de los militares de bajo rango, así como también trabajadores, ¿verdad? Que en ese tiempo eran más que todo campesinos, pues había muy pocas empresas que, no como ahora, pues, ¿verdad? Y que vemos, pues, de que hay empresas de toda índole. Y entonces Juan José Arevalo Bermejo también gobernó los primeros 6 años de los 10 de la primavera, ¿verdad? Un periodo de historia que empezó con la revolución y tras años de regímenes militares y que terminó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. También se puede ver que se caracterizó por ser la iniciativa de un grupo de civiles guatemaltecos que decidieron derrocar al presidente Jorge Ubico para cambiar las estructuras políticas, ¿verdad?, del país, que llevaron posteriormente a la elección, ¿verdad?, de Juan José Arevalo Bermejo. En el contexto político, geopolítico y el contexto ideológico se ve que es confuso. Se pelea por la autonomía, la autodeterminación y democracia de los pueblos. Y en ese entonces los sectores populares, estudiantiles, sindicalistas, militares, de bajo rango, como lo decíamos, ¿verdad? Organizados con los sectores también de la sociedad civil. Y esta revolución ha sido interpretada como el periodo que emerge de la pequeña burguesía y el proceso de hegemonización del manejo del poder político. Eso es un poquito de historia, ¿no? Pero también debemos de ver que en este contexto también el papel del Estado requería de un número creciente de servidores públicos.
y su apertura democrática estimuló la organización popular y el mayor protagonismo de las capas urbanas, ¿verdad? Y Muy bien. logró que sus áreas de vida ubicadas en la periferia de la ciudad fueran atendidas por el Estado. En ese contexto podemos ver, ¿verdad?, que la revolución tenía, de la ciudad tenía un escaso desarrollo urbano. Dime. Gracias, es Marta Galván conversando con www.radiovictoriagt.com. Hemos titulado esta conversada 80 años de la Revolución Escarmentada. Podríamos haberlo titulado también una revolución escrachada, porque escrachar es aplastar, es subyugar, pero escarmentada lo titulamos ¿por qué? Porque estamos a 2024, es el hijo de nada menos que Juan José Arévalo en este momento en el gobierno, pero claro, Guatemala vive el proceso de el sistema de la reoxigenación del sistema neoliberal 2.0. Se siguen privatizando, se siguen abriendo minas, se siguen pues en la misma dinámica de lo que impulsó Estados Unidos para aplastar este proceso de cambios, como muy bien indicaba Marta. Y aquí en la pantalla también pueden ver ustedes ese libro muy famoso, La batalla por Guatemala, de Guillermo Torrelio, que ha sido el canciller que rogó en el 54, 10 años después, a nada menos que la OEA para que no intervinieran, para que Estados Unidos no se entrometiera, porque si eso iba a ocurrir, Guatemala iba a tener el Viernes Santo doloroso, más cruento y constante y perpetuo. Y lamentablemente esa sentencia, esa aseveración se está cumpliéndose de Guillermo Torrelio porque las condiciones de vida no han mejorado, están peor que hace, diríamos, 80 años atrás. Voy contigo, Omar Ventura. ¿Quiénes y por qué se opusieron y por qué se oponen todavía a esos sueños de cambio? Si acaso también puedes aportar un poco más de las esperanzas que se habían sembrado en aquella época del 44. Adelante, por favor, Omar. Gracias, muy buen día a todos los radioescuchas, a todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes que nos están escuchando. Bueno, Marta hablaba y decía que había hace 80 años un contexto específico, como ahora también hay un contexto específico con ciertas similitudes, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí también nos están presentando el libro este de Guillermo Toriello, en donde él va a la OEA, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían, porque entendían, ¿verdad? Que el imperialismo norteamericano estaba detrás de toda la oposición que se le estaba haciendo a la revolución. Entonces, digamos, un actor importante dentro de este grupo que detuvo aquella revolución es el imperialismo norteamericano. Recuerden ustedes que en 1823 su presidente James Monroe dijo aquella frase famosa, América para los americanos, queriendo decir América para los estadounidenses, ¿sí? Entonces, ya estaba ese sentimiento y en ese contexto, sí, recordemos 1944, 1954, se inscribe dentro del contexto posguerra mundial. Ya después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza también la famosa Guerra Fría. En ese contexto, pues Estados Unidos mira, bueno, desde antes ya había visto a América Latina como su patio trasero. Entonces, este es uno de los actores fundamentales, diría, el principal es el imperialismo norteamericano. Otro, otro actor, sí, importante es la famosa compañía frutera, ¿sí?
más conocida como la National Fruit Company, que llegó más o menos a Guatemala en el 1904 y que se fue instalando, bueno, no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica, en Colombia también estuvo presente, pero fue aquí en Guatemala donde se desarrolló más y en donde pudo intervenir más con los gobiernos, a tal grado que la compañía esta frutera tenía el control exclusivo de los ferrocarriles, de los puertos, que en ese entonces el puerto de Puerto Barrios era el único, ¿sí? Tenía el control de los correos, tenía el control de la producción bananera, y cuando digo que tenía el control de los puertos, tenía todo el control del comercio exterior, ¿sí? Bueno, también esta compañía es uno de los actores fundamentales, ¿verdad? Para detener aquella revolución. ¿Por qué? Bueno, porque el decreto de la reforma agraria lo que decía era que a esta compañía se le iban a expropiar las tierras, pero no todas las tierras, sino específicamente las tierras ociosas, y eso no lo podían aguantar ellos. También podemos decir que dentro de otro actor importante que detuvo la revolución estaba la jerarquía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde Pío II, ¿sí? Había a nivel mundial, había hecho ya una apuesta por el anticomunismo, y aquí en Guatemala los sectores conservadores, tanto liberales como conservadores, eh, habían hecho una unidad con esta jerarquía para impedir, según ellos, que el comunismo llegara a Guatemala. Entonces podemos decir la iglesia, la jerarquía, especialmente la jerarquía de la Iglesia Católica como otro actor, ¿verdad? Que detuvo la revolución. Y también podemos mencionar a, como actora militares conservadores. Ya Marta decía que dentro del movimiento de la Revolución de Octubre hay militares como el mismo Arben Guzmán, como Toriello, como Arana, ¿verdad? Que son parte de la institución castrense que posibilitan, ¿sí? La revolución. Pero, bueno, ellos son una parte, hay otros militares, ¿verdad? Que después se van a conocer como Castillo Armas, ¿sí? Que fue el que lideró el títere, que lideró la contrarrevolución. Y por último, también está una oligarquía, esa oligarquía conservadora y liberal que, bueno, se había unido y que estaba viendo cómo sus intereses estaban siendo afectados específicamente por este decreto de la reforma agraria. Así, a grosso modo, puedo decir que son estos, digamos, actores los más importantes en detener aquella gesta revolucionaria del 44. Muchas gracias. Omar Ventura, conversando con www.radiovictoriagt.com, a 80 años de la revolución escarmentada en Guatemala, un país que vive, podríamos decir de alguna manera, el síndrome del Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es cuando las víctimas terminan simpatizando, amando a sus verdugos, y eso es lo que ocurrió en Guatemala específicamente hoy, a 80 años de esta gesta revolucionaria de 1944, cuando octubre era 20, hoy es 19, y en este momento tenemos nada menos que al hijo del presidente, del primer presidente de esa etapa revolucionaria, Bernardo Arévalo, tan emparentado, tan afín con los intereses norteamericanos, incluso haciendo una política internacional que coadyuva a la geopolítica del genocidio y también de las guerras en Ucrania. Triste historia. Estamos conversando con Marta Galván del espacio de Shoget Miriam, una organización de compañeras mujeres para la formación de mujeres también originarias de Guatemala, y con Omar Ventura, un activista reflexivo
lo conocíamos solamente por las redes, pero fuimos hasta su territorio, estuvimos ahí en las montañas y ahí es donde vive él en el sur de Huehuetenango, específicamente en Ixta. Eh, Marta, si bien es cierto, hay agendas truncadas y obviamente ya decíamos las condiciones de vida han retrocedido, etcétera, en el país y esto implica también deterioro de los medios de vida, etcétera, ecosistemas. ¿Quiénes son los que en este momento, según usted, enarbolan todavía, levantan todavía esas banderas de cambios emprendidos por ese brillante colectivo humano del 44? ¿Y cómo lo hacen? ¿Puedes identificar algunos y hablar tal vez de ello? Obviamente no hay uno, hay muchos. Adelante, por favor, Marta. Mira, yo podría decirte, ¿verdad? Pues de que los acontecimientos que llevaron a la revolución del 44 no han cambiado, solo han cambiado no sus figuras, sino también sus actores, ¿verdad? Si podemos pensar de que hay un interés político, que hubo un interés político, ¿verdad? Todavía vemos, pues, ¿verdad? Empecemos, pues, por los que han ido gestando, los que gestaron y detuvieron en este momento lo que fue la revolución, ¿verdad? Sí, y que por el momento todavía ostentan el poder económico, el poder político, son los que también tienen el poder para doblegar a los sectores más vulnerables de la población, ¿verdad? Y la población que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo, que no cubre esas necesidades básicas y que todavía nos tienen de rodillas, ¿sí? Y los sectores, ¿verdad? Pues de que han ido emergiendo, ¿sí? Todavía no compensan y no podemos ver que hay, ¿cómo te dijera yo? Una política que venga a encarar, ¿verdad? Lo que es la educación, la tierra, que todavía está en manos de los terratenientes y que con sus tentáculos van avanzando hacia un monocultivo y la explotación, ¿verdad? Y entonces ahí también vemos otras cosas, ¿verdad? Que causan miedo, zozobra, persecución. Y los impulsores de la democracia siguen luchando con una nueva primavera. Miremos pues ahí, ¿verdad? Tenemos reflejados muy bien a, a muchos compañeros que perdieron la vida, que durante 36 años, ¿verdad? Lucharon pues por una Guatemala mejor. Tenemos también a las organizaciones de mujeres, tenemos a los pueblos, a los movimientos sociales. Sí, y podríamos nombrar con nombres, pero no se puede nombrar un nombre específico, no se puede enarbolar una bandera que ha sido la lucha de todo un pueblo, de los movimientos sociales, las organizaciones, ¿verdad? Y que seguimos también trabajando porque se respete una economía creciente que venga a coadyuvar o a impulsar un verdadero desarrollo integral con las mismas oportunidades de hombres y mujeres que hemos soñado con un mundo mejor, ¿verdad? Ahorita pues vemos que hay compañeras y compañeros que están sufriendo los embates de toda esta barbarie, ¿verdad? Que siguen dándonos las clases oligarcas, que son los dueños de los medios de producción, de la economía, y que ponen y quitan presidentes, como lo hicieron en el 54, ¿verdad? Con Jacobo Arbenz, pero también lo que ha pasado durante toda esta historia y que hay mujeres y hombres que dejaron su vida por buscar la igualdad de condiciones y para crear unas condiciones necesarias que fortalezcan sus leyes, su justicia y el desarrollo social. Sería de mi parte, de verdad, te diría si menciono a una persona en especial, cuando en realidad tenemos a todo un grupo de mujeres y hombres que dejaron su vida en el camino y que es triste y lamentable que en este momento todavía no hayamos vuelto a construir, ¿verdad? La primavera que se estaba gestando en 1944 al 54, Muchas gracias. que Sí, adelante, Marta, te escuchamos. Continúa. así que han sido gobernados, ¿verdad? Por varias juntas militares, que han hecho ahí sí que unos estatutos políticos, pues el orden constitucional roto, ¿verdad? Y Castillo Armas asumió el poder el 1 de septiembre de 1950.
54 más o menos, ¿verdad? Y que fue en ese mismo tuvieron lugar también unas elecciones a la Asamblea Constituyente y que fue confirmado. Mira, esos fueron situaciones vanas que se dieron y que no han venido, no hemos tenido todavía, ¿verdad? Este, un, un ente político, un frente político que verdaderamente venga a coadyuvar lo que yo ya decía, pues, ¿verdad? Las batallas que se han ido gestando y que hasta este momento seguimos, ¿verdad? Y esos tentáculos de la oligarquía nos están ahora llevando a un caos político, económico y social, donde los pueblos no tienen la oportunidad de desarrollo, ¿verdad? De progreso, donde la educación es cara, los salarios son bajos, pero sí van avanzando, ¿verdad? Ellos, pues, en su política de, de no permitir que que la población mejore en su situación de vida. Si tú vas ahora, por ejemplo, a Alta Verapaz, ya puedes ver, ¿verdad? Los cerros que están, la deforestación, el saqueo. Eso es algo de lo cual nosotros, ¿verdad? Debemos de seguir trabajando y debemos de seguir denunciando para que no se vuelva a dar, para que nuestros pueblos puedan vivir en paz, vivir en condiciones dignas, ¿verdad? En que su alimento sea la madre tierra y que de ahí emerja el alimento pues para todos, porque esa es la vida de nuestros pueblos. Entonces debemos de seguir trabajando. Marta Bueno, Galván, es Marta Galván conversando con Radio Victoria GT.com en vísperas de los 80 años de la Revolución de Octubre, 1944, y también está con nosotros, ya cerrando esta pequeña cápsula, a Omar Ventura. Omar, es verdad que países del continente han vivido diferentes momentos de revoluciones liberales y eso ha sido una constante, primera, segunda revolución liberal en todos los países, pero también ha habido intentos de revoluciones socialistas. Eh, pero claro, las condiciones tampoco han mejorado o no han sido, digamos, factibles del todo para poder realizar esos cambios. En estos últimos tiempos, Omar, existen relatos, propuestas de cambios plurinacionales, la decolonialidad, superar, digamos, el horizonte de la modernidad, del desarrollo, del progreso, como lo plantearon, por ejemplo, como propios horizontes las revoluciones liberales y también las revoluciones socialistas. ¿Cómo se explica esto? ¿Tiene algún enganche, tiene alguna conexión estos sueños de cambios que surgen ahora con este planteamiento de superar, ir más allá de la modernidad, incluso con los cambios profundos que se plantean desde el campo popular o desde diferentes espacios, ya sea de Guatemala o del exterior? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que desde el primer momento de la invasión en 1492, ¿sí? Empezaron a haber resistencias y eso está ampliamente escrito, ¿sí? Bueno, hay mucho material para, para argumentar esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que las resistencias comienzan desde que comienza todo el proceso colonizador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay han habido históricamente sueños de un futuro mejor para nuestras tierras, para nuestros territorios. Y eso lo hemos visto históricamente, por ejemplo, en estos pueblos sudamericanos, en estos pueblos afrodescendientes que se fueron a vivir a la selva, los palenques conocidos así con ese nombre, en donde iniciaban una nueva, una nueva forma de vivir, en donde ellos querían terminar con la esclavitud que les había impuesto el sistema. Es más, por ejemplo,
la revolución del 44 recoge, ¿sí?, un sentimiento de inconformidad profundo que se había venido gestando en cuatro, con un proceso de 14 años de dictadura, pero antes de esta dictadura, sí, unos años atrás, había habido una dictadura más grande, la de este presidente que ahora se me olvida, Rafael Cabrera, si mal no estoy, bueno, se me olvida el nombre, pero que había sido mucho más grande y que había sido igual como han sido todas las dictaduras militares, que nosotros en el siglo XX desafortunadamente hemos tenido una gran parte del siglo XX, nosotros la hemos vivido como con dictaduras militares, pero a todas esas dictaduras militares, a toda la opresión que se ha generado, toda esta opresión no ha podido apagar todos estos sueños emancipatorios que han existido. Y lo que quería decir era que la revolución del 44 se alimenta, recoge esa inconformidad que estaba tanto en la parte urbana, ¿sí?, que en ese entonces, en el 44, Marta lo decía, no la ciudad capital no se había desarrollado tanto, pero ya era una ciudad capital. Allí el movimiento obrero había crecido y se había organizado, mientras que tenemos poca información, ¿sí? Personalmente yo tengo poca información sobre los procesos organizativos que se estaban viviendo en la ruralidad. Menciono esto porque también en la ruralidad había organización campesina e indígena, ¿sí?, que también estaba inconforme y que con la revolución del 44 también salió, ¿sí? Todavía creo que sería bonito para un programa, otro programa de estos, sí, debatir sobre el papel de los pueblos indígenas en esta época, en esta revolución del 44 al 54, pero sí hay datos concretos de que hay un movimiento campesino, ¿sí? Yo me recuerdo que mi abuelo me contaba que por allá, por una aldea del municipio del Quetzal, San Marcos, en donde él había vivido como mozo colono, ¿sí? Se había organizado con los campesinos en esa misma época. Entonces, quiero decir, para ir cerrando, ¿verdad?, que estos sueños de emancipación siempre estarán presentes mientras hayan regímenes que provoquen la opresión, ¿sí? Siempre habrá gente, hombres, mujeres, jóvenes, que sueñen con la liberación. Entonces, esta época del 44, pues obviamente no ha desaparecido, no ha muerto. Nosotros vemos que en nuestro contexto, ¿sí?, hay bastante organización social. Ha habido desde 1992 una emergencia creciente de los pueblos originarios que se han ido constituyendo en sujetos históricos de esta lucha. Para terminar, y el tiempo es corto y no quiero abusar de él, pero sí veo que hay una relación entre estos procesos revolucionarios de la época del 44 con estos movimientos progresistas del momento que estamos viviendo. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias, Omar Ventura. Desde el sur de Huehuetenango conversó con www.radiovictoriagt.com. Hemos titulado esta tertulia Guatemala, 80 años de la Revolución Escarmentada,
o escarchada, es decir, aplastada, pero también aleccionada, al parecer, para que nunca más se levante. Y 80 años no se encuentra nada menos que bajo el síndrome del Estocolmo, donde la víctima terminó aproximándose, emparentándose emocionalmente incluso con el victimario. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Omar, y gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros. Nosotros brevemente, en breve volveremos con más contenidos sobre esta temática que es absolutamente importante. Hasta entonces, chao.